para entregarte lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas. Y ya con nosotros, oígame, un querido amigo y un querido hermano que viene como siempre todos los viernes a traernos una palabra, mire, retante y poderosa. Retante y poderosa, pendiente. Que Dios continuará hablando al corazón de este pueblo los viernes, mire, de transformación del corazón. Pastora Sandra, Pastor Yamil, el Pastor Luis Berrío, la Pastora Vivian Pérez, oígame, gente extraordinaria que ciertamente vienen y nos bendicen de manera poderosa. Con este fuerte aplauso lo recibimos. Pastor Yamil Ledesma, Pastor, que la paz del Señor sea contigo, querido hermano. Saludos, amigos, saludos. Y también un abrazo a toda nuestra comunidad de Terzo Hablemos. Un privilegio estar contigo hoy y poder encontrarme en este espacio de sanidad integral en el ministerio pastoral. Me gozo grandemente cuando escucho a mis compañeros y compañeras en el ministerio pastoral como la pastora Sandra Oyola, tan importante información y tan esencial para el manejo de la vida. Esta información es extremadamente útil para el culto, después del culto y antes del culto. Muy importante. La vida en el culto es un espacio regulado, un ambiente controlado, pero la vida después del culto y antes del culto es esencial que tengamos herramientas para el manejo correcto de los eventos circunstanciales que tenemos que confrontar. Así que creo que Dios está haciendo algo extraordinario a través de la voz y la contribución de todos los recursos. Y cuando tú unes todos los eslabones, se forma una cadena muy sólida de herramientas y recursos para poder interpretar y discernir. Así que me gozo grandemente de lo que Dios está haciendo. Le envío un abrazo a la pastora Sandra Oyola. Me edifica mucho su ministerio. A todos nos en el día, sí, grandemente. Y en el día de hoy, en Sanidad Integral, en el Ministerio Pastoral, vamos a continuar la conversación que iniciamos hace 2 secciones atrás. Así es. Donde estuvimos hablando, para contextualizar a nuestra comunidad, sobre una encuesta que realizó Barna Group, que es una empresa dedicada a las estadísticas y a la medición de datos, particularmente los que están vinculados a la iglesia. También Pew Research es otra empresa que yo recomiendo, que recoge muy buenos datos de cómo se encuentra, ¿verdad?, la iglesia y su estatus en ocasiones espiritual, emocional, y una gran cantidad de recursos que provee para poder interpretar y medir bien la temperatura de cómo se encuentran las cosas dentro del cuerpo de Jesucristo. Y debido a una estadística que presenta Christianity Today sobre el estado del ministerio pastoral post pandemia, pues de pronto levantó varias alarmas, Semidey, de cómo se encontraba el ministerio pastoral o la pastoral ante estos eventos que estamos atravesando, que producen mucho agotamiento, mucho cansancio, mucha fatiga, y que si no se manejan de manera adecuada pueden somatizar en otras áreas de nuestra vida. Y utilizamos al profeta Elías. Del profeta Elías, particularmente, estábamos haciendo énfasis en Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 1 al verso 8. Y decíamos, Semidey, que el profeta Elías, a diferencia de otros profetas, que no es que sea mejor o más importante, pero el profeta Elías tiene un lugar bien destacado en la historia de los profetas. Entre la manera en que se clasifican, ¿verdad?, y se organizan entre profetas menores y mayores, el profeta Elías es este personaje que tiene un impacto tan interesante, tan profundo en la historia bíblica, que básicamente está en todas las áreas, incluyendo en el Nuevo Testamento. Se menciona mucho al profeta Elías. Así de importante es la contribución de este profeta. Sin embargo, a pesar de todo el activismo, Semidey, a pesar de toda la agenda, la dinámica, todo el trabajo que estaba realizando, llegó un día donde atravesó por un momento que provocó lo que podríamos considerar un cansancio tan profundo, un momento de frustración, de agotamiento, un momento de preocupación tan severo que, independientemente de sus habilidades, eso logró somatizar a otras áreas de su vida,
de tal manera que interrumpió o cambió de dirección su agenda en un momento dado. Eso se encuentra en Primera de Reyes 19 del verso 1 al 8. Lo voy a leer del versículo 1 al versículo número 4 y hoy vamos a trabajar particularmente en cómo somatiza, en cómo se transfiere un evento de agotamiento y de cansancio a nuestras actividades y cuánto logra eso afectar la naturaleza de nuestro trabajo y nuestro desempeño. Dice así: Acab dio a Jezabel la información, el reporte, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no te he puesto como uno de esos profetas. El verso 3, bien importante. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue con el propósito de salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y ahora viene el verso 4 y dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Una de las cosas que nosotros habíamos subrayado al inicio de esta conversación es que Elías viene de una agenda bien dinámica. Elías viene de una agenda con un gran activismo, sobre todo de carácter espiritual. Y sería ideal que repasemos un poco las cosas que vio el profeta Elías antes de que atravesara por esta amenaza. Primera de Reyes capítulo 17, verso 1, se encuentra en un periodo de sequía, pero la sequía viene como resultado de una palabra o una profecía o un anuncio que hace Dios a través del profeta, donde se ve como Dios ejerce control sobre la naturaleza y de pronto el agua deja de caer. Eso es un milagro. En Primera de Reyes capítulo 17, verso 14, la harina y el aceite se multiplican. En la casa de una mujer que tenía una gran necesidad, llega el profeta, Dios le utiliza y de forma milagrosa comienza Dios a proveer a la necesidad de esta mujer. En Primera de Reyes capítulo 17, verso 22, hay un niño que muere y el profeta Elías interviene en el proceso y el niño resucita, es revitalizado a la vida. Eso es un gran milagro. Y posteriormente tenemos una gran cantidad de eventos de carácter sobrenatural que demuestran no solamente que el profeta Elías es un hombre de una gran capacidad, sino también que Dios está usando al profeta Elías como una pizarra, como un lienzo, como una página en blanco donde está escribiendo información del cielo que se manifiesta en la vida natural de la gente que está cerca del profeta Elías. Esta es una gran comisión, pastor y pastora. Este es un gran proyecto que se está gestando a través de un hombre de carne y huesos, un ser humano convocado por Dios como instrumento para la gloria de su nombre, pero sigue siendo un ser humano de carne y hueso. A pesar de toda esta agenda, a pesar de toda esta dinámica, a pesar de todo lo que Dios está haciendo a través de su vida, llegó un día donde el profeta Elías muy probablemente no tenía las fuerzas o la manera en que se manejó, se interpretó la información no fue la más adecuada. La realidad es que el texto no dice, la historia no explica por qué es que responde de esa manera. Lo que sí explica la historia es que es tan importante la amenaza que recibe el profeta Elías que somatiza de tal manera que lo primero que hace el profeta es que se levanta, calcula, estima el peligro, eso es lo que dice el verso número 3, y viendo el peligro, colocando sus ojos en los riesgos, cuando hace la medición entre quedar con vida o perder la vida, el profeta Elías hace un cálculo y dice: yo necesito salir de este lugar para salvar mi vida. Imagínense, una persona que ha visto a Dios intervenir de forma sobrenatural, una persona que ha visto a Dios hacer cosas donde inclusive en ocasiones se interrumpe la ley de gravedad, las leyes naturales, y de momento ahora dice: yo me encuentro en peligro. ¿Qué significa eso?
me siento vulnerable, me siento expuesto. A pesar de todo el conocimiento intelectual que he acumulado, a pesar de todas las destrezas, habilidades y capacidades que poseo, a pesar de mis estudios teológicos, a pesar del bachillerato, la maestría, el doctorado, a pesar de entender un poco de hebreo, griego y arameo, en este momento me siento vulnerable, me siento expuesto. Entonces tengo dos opciones. Suprimo esa realidad y tapo esa realidad para que la gente no se entere que ahora el pastor tiene miedo, está agotado, siente fragilidad, se siente vulnerable, o simplemente explico la realidad de lo que me está sucediendo. Nosotros tenemos aquí, Semidey, compañeros y compañeras, un caso de somatización bien extraordinario, porque de pronto Elías tiene un problema en el plano físico, pero eso tiene la capacidad de inundar su estado emocional, su estado muy probablemente psicológico y su estado espiritual. Y el profeta Elías no es que se esté ahogando en un vaso de agua, es que realmente en este momento de la historia su humanidad está anunciando que sigue siendo un ser humano de carne y hueso. Y esto es bien importante, Semidey, porque nosotros estamos acostumbrados a utilizar este lenguaje beligerante, este lenguaje bélico, este lenguaje provocador. Vamos a la conquista, vamos a la lucha, vamos a la batalla. Pues no creo que esta terminología sea mala, porque esta terminología que nos ayuda a clasificar los eventos circunstanciales que estamos atravesando. Pero ojo, pastor y pastora, si este vocabulario que utilizamos habitualmente del vencedor, la vencedora, el que los resistentes, los aprueba de todo, si esto provoca que tú no atiendas las áreas de vulnerabilidad de tu vida, entonces estamos en problema. Así es. Porque mire, ¿dónde desencadena esto? El profeta Elías decide salir para salvar su vida y en el capítulo 4 es que notamos cómo eso percola, cómo destila a través de su vocabulario, la interpretación, su discernimiento, la capacidad para entender lo que está sucediendo. Dice que se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Mira, Semidey, yo creo que si Elías hubiera estado aquí ahora en el siglo XXI, muy probablemente no hubiera sido aceptado por una gran cantidad de congregaciones que establecen que este vocabulario es vocabulario de perdedores. Porque casi nadie se atreve a hablar así en una congregación. Así es. La gente mejor recurre al lenguaje positivista o al lenguaje, ¿verdad? Que estimula, el lenguaje que empuja, que impulsa, y eso no está mal. Pastor, mira, pastor, yo pienso que en estos días, si Elías hubiera dicho eso, le hubieran dicho, mira, hermano, vamos a hacer algo. No vas a predicar, pero vente conmigo, móntate en mi carro, yo te voy a llevar a una sala de emergencia para que puedas ser atendido, porque yo creo que tus expresiones son unas expresiones que ciertamente, pues, me parece que tú requieres algún tipo de ayuda. Para nada hubieran permitido, hubieran tomado esto como un evento, ¿verdad? De un evento de que la persona quiere privarse de la vida. Pues espérate, déjame montarlo en el carro y llevarlo a un lugar que lo puedan ayudar. Y esto se utiliza, así como lo describes, como si fueran indicadores de derrota o indicadores inclusive de que la persona está perdiendo sus capacidades espirituales. Hay personas inclusive, y yo vengo de una tradición Semidey, que en ocasiones es bastante cruda, es bastante radical cuando hace su estimación. En cualquier momento se puede catalogar a Elías como que está endemoniado. Esto se utilizaba mucho en el pasado. Claro, o sea, que sí. Tú tienes ganas de llorar, sí, estás endemoniado. Tú tienes miedo, estás endemoniado. Sí. Tú estás cansado, eso es que tú no estás lleno de unción o no estás lleno Eso no es de de Espíritu Dios. Santo, Eso no es estás de Dios. endemoniado. Eso no es de Dios. La gente para atrás ni para coger impulso. Este es un profeta que realmente tiene muchas experiencias acumuladas, pero llegó su día, Semidey, donde se encuentra expuesto, vulnerable, cansado y agotado. Miren, una pandemia, Semidey, que dura una semana,
No es lo mismo una pandemia que dura 24 meses. Una crisis pastoral, un agotamiento pastoral que comienza el lunes, el miércoles Dios interviene y el viernes para el fin de semana ya tú estás recuperado, no es lo mismo a tener que predicar con una cámara encendida, el templo vacío, preocuparte por todo lo que está sucediendo con los hermanos, los que se van afectando por la naturaleza de la pandemia, las circunstancias, pasas por un huracán categoría 5, luego por una gran cantidad de eventos de la naturaleza como fueron los temblores y ahora una pandemia. Y detrás de eso, pastor y pastora, asumir que tú no te vas a agotar y que tú no tienes la necesidad de ser abrazado, de abrazar, de decir te amo y que te digan que te aman. Y que detrás de eso asumamos, pastor y pastora, que cuando tú te levantes en la mañana vas a caminar por encima de la loza. Lucas desayuna contigo, Mateo te plancha la ropa, Malaquía te hace el desayuno. Pastor y pastora, eso no es el mundo real. Así es. En el mundo real se mide. En el mundo real nosotros lloramos y nos cansamos y nos agotamos. En el mundo real necesitamos la asistencia de Dios de forma directa y a través de mediación humana. En este caso, yo doy gracias, Semidey, que el profeta Elías explicó lo que le está sucediendo. Porque el verso 4, lo que está diciendo el profeta Elías en este verso es: reconozco que ha somatizado mi agotamiento y mi cansancio y mi frustración, se ha dirigido, se ha movido hacia mis actividades, mis energías, o sea, habló mi vigor, mi motivación, habló de mi agenda, se ha corrido, se ha desplazado hacia áreas de mi vida que necesitan ser atendidas por el Espíritu Santo de Dios. Pastor y pastora, cuando nosotros estamos bien agotados, muy probablemente nuestro agotamiento va a destilar sobre la predicación y sobre el sermón. Cuando nosotros estamos agotados, pastor y pastora, nuestro agotamiento percola y destila a través de nuestra consejería pastoral. Cuando nosotros estamos agotados, Semidey, y estamos bien fatigados, en ocasiones queremos suprimir ese agotamiento con actividades que pueden conducir a un pastor o una pastora al consumo de pornografía, al consumo de narcóticos, a la automedicación, donde la persona dice, bueno, este medicamento no es un medicamento controlado, pero lo voy a utilizar para tranquilizarme. Y puede inclusive ese pastor entrar en un activismo de automedicación donde al final se afecte la naturaleza de su desempeño y también sus capacidades. Cuando nosotros estamos agotados, muy probablemente nuestro temperamento comienza a ser afectado. Nos encolerizamos mucho más fácil, perdemos el control, nuestra manera de discutir, nuestra manera de responder, nuestra manera de manejar nuestra frustración comienza a desestabilizarse la manera en que nosotros interpretamos, la manera en que nosotros discernimos. Todo eso pasa cuando se mueve y somatiza de nuestro cansancio a nuestra actividad, todo eso que estamos atravesando y no lo podemos identificar con inmediatez. ¿Cómo yo sé que esto es correcto? Mira, Semidey, cuando se me anunció en el 2018 a través de una imagen de resonancia magnética que se había detectado un tumor macroadenoma en mi cabeza. Eso fue luego de pasar el huracán María. El agotamiento que yo estaba atravesando post huracán era tan severo y tratar de encender la iglesia con una planta, de manejar nuestras agendas pastorales y ministeriales, era tan agotador que yo esperaba luego de que pasara el huracán tomar un tiempo de recovery, de recuperación junto a mi esposa. Y es ahí, saliendo del huracán María, donde yo me entero que hay un tumor macroadenoma alojado en la silla turca en mi cabeza. Tengo que atravesar por un proceso de cirugía, un proceso bien intenso. Y el 4 de diciembre de ese mismo año 2018, yo estoy en la sala de cirugías para que un neurocirujano entre a mi cabeza
y comienzo un proceso de operación para extraer el tumor macroadenoma. Luego de esa operación, el proceso de recuperación fue tan intenso, fue tan fuerte para mí tener que estar en una cama acostado, hacer una pausa en la agenda pastoral, atender mi salud, que yo comencé a somatizar toda aquella tensión a través de mi cuerpo. Y comenzaba a sudar cuando hacía frío y tenía frío cuando hacía calor. Y en ese momento me asusté bastante, porque yo sentía que mi cuerpo estaba descontrolado. Sudar con un aire acondicionado a 72 grados y sudar como si estuvieras corriendo un maratón es algo bien atípico, no es algo que suele suceder muy a menudo. Cuando fui al doctor, que me senté y le expliqué lo que estaba sucediendo en mi cuerpo, el doctor me dijo, es bastante sencillo identificar lo que está pasando. Tu cuerpo está somatizando, está explicando de que ha atravesado por un trauma de agotamiento, un trauma de cansancio, un trauma severo de agotamiento y frustración. Y eso el cuerpo lo está explicando a través de toda la sintomatología que tú estás sintiendo. La palabra somatizar, para que tengas una idea, el significado etimológico es convertir los trastornos psíquicos en síntomas orgánicos y funcionales. Repito, somatizar es convertir los trastornos psíquicos en síntomas orgánicos y funcionales. ¿Qué tenemos en el verso 4, compañero y compañera? En el verso 4 tenemos a un hombre súper activo, súper dinámico, al profeta Elías, el llamado por Dios, el convocado por el Espíritu de Dios. Se encuentra somatizando en el verso número 4. Y él dice, deseando morir, le dijo al Señor, basta ya, oh Jehová, pues yo no soy mejor que mis padres. O sea, en este momento, Elías tiene la opción de guardar silencio, que es lo que le hace mucho daño a nuestro ministerio y es lo que provoca mucho dolor y más cansancio. O simplemente decir, Señor, necesito comunicarte en la mañana de hoy que yo creo que estoy somatizando mi cansancio. Tengo fatiga hermenéutica, tengo fatiga homilética. Me está costando trabajo concentrarme, me está costando trabajo entender lo que estoy leyendo en la escritura. Me está costando trabajo construir el sermón, me está costando trabajo aconsejar en el despacho pastoral, me está costando trabajo encontrar la tranquilidad, me está costando trabajo encontrar contentamiento en mis labores en el ministerio. Pastor y pastora, si todo eso tú lo has sentido y todo eso estás sintiendo o detectas que comienzas a sentir en el futuro, significa que el proyecto de Dios se está gestando en un cuerpo de carne y hueso. ¿Cuál es la respuesta de Dios a ese cansancio? ¿Cómo Dios interviene cuando somatizamos nuestro agotamiento y nuestro cansancio? Eso es lo que vamos a trabajar, Semidey, entonces en la próxima sección de cómo interviene Dios. Y la pregunta es esta, Semidey. Si yo estoy cansado y estoy agotado, ¿aparece Dios con una correa para regañarme? ¿Aparece Dios para amenazarme y decirme, hey, yo no llamo a derrotados ni llamo a gente con miedo? ¿Será ese Dios el Dios que puede intervenir cuando somatiza mi cansancio y mi agotamiento? ¿O Dios tiene otra manera de intervenir? Pues vamos a identificar en nuestra próxima sesión qué es lo que hace Dios cuando nosotros somatizamos nuestro cansancio, nuestro agotamiento y lo esbozamos y lo explicamos con sinceridad. Lo que podríamos decir, Semidey, es que el paso número 1 para entrar a la rueda del alfarero, el paso número 1 para entrar a la zona de sanación, a la zona de restauración, es poder clasificar con honestidad no solamente que estoy agotado, sino cuán agotado yo estoy. Así que, pastor y pastora, sanidad del Espíritu Santo es posible, la restauración es alcanzable, pero necesitamos ser honestos con Dios. Si detectas que hay somatización de tu dolor en tu actividad pastoral, es importante que nos detengamos para que Dios pueda proveer a nuestra vida los recursos que necesitamos para una sanidad raíz, tronco, ramas y fruto. Ese es el orden. Ese es el orden. Ahí está.
Mira, pastor, tú sabes que una de las cosas que me gusta de lo que estás presentando y acabas de dar la palabra, y ciertamente lo que estás presentando es poderosísimo, pero me gusta ese elemento de honestidad, cuando somos honestos, honestos con nosotros mismos. Eh, Elías fue honesto. Oye, no puedo más, quítame la vida, de verdad que esto está complicado, la cosa, este asunto está malo esto. No puedo más, esto me está agotando, y lo expresó. A mí me parece que una de las cosas que los pastores y las pastoras debemos aprender con los años es a ser honestos con nosotros mismos. O sea, cuando ya uno no puede, cuando uno dice, eso no es señal de debilidad, eso no es malo, eso no es pecado. El decir, mira, no puedo, mano, de verdad, estoy explotado, estoy cansado. Esto que tú acabas de decir, que es bien importante, esa fatiga hermenéutica, cuando uno puede leer la Biblia y no le sale nada a uno. O sea, tú la lees y tú dices, pero, es como si hubieran puesto unos tapones en el cerebro, y tú dices, pero no me llega nada, yo no tengo la línea, no, tú sabes. Eso es importante, uno decir, oye, esto me está pasando. Esa fatiga hermenéutica, esa fatiga de espiritualidad, donde tú te tiras a orar y no sabes ni qué orar. Gloria a Dios que el Espíritu ora por uno, Abba Padre, tú sabes, y el Espíritu Santo está intercediendo por uno. Padre, ayuda al negrito, ayuda a lo que no sabe ni qué decir, está perdido. El muchacho está que no sabe para dónde va, dale la mano, Padre, ayúdalo. Y el Palabra Espíritu muy sabia. y el Espíritu Santo nos ayuda por su gracia. Pero a mí me Palabras muy parece, sabias. pastor, que es importante esa honestidad que lamentablemente la hemos rechazado y la hemos visto más como una señal de debilidad que como una señal positiva. Porque cuando uno es honesto y esa honestidad es a tiempo, se pueden corregir muchas cosas. Y Ciertamente. Dios trabaja con uno y uno puede buscar ayuda y uno puede recuperarse y uno puede nuevamente experimentar el gozo de la salvación, como dice el salmista, tú sabes, y uno puede experimentar nuevamente, verdad, que las cosas están mejorando, pero tiene que ser honesto, pastor. Correcto. Son muy sabias tus palabras, Emidei, y yo sé que se desprenden de la experiencia que hemos vivido y al mismo Así tiempo es. de la colaboración y la contribución de especialistas en el campo del liderazgo y el ministerio pastoral que proveen para que cuando sumas todas las partes, pues podemos aceptar con honestidad y decir lo más hermoso que se puede experimentar en un periodo de agotamiento es que tengamos una puerta donde podamos ventilar con sinceridad Así el es. estado Así de es. cómo se encuentra nuestra mente y nuestro corazón. Así Y es. esta parte de la fatiga homilética y la fatiga hermenéutica es algo que me capturó mucho la atención el día que tuve acceso a esta información y hombres con mayor experiencia que la mía, con ministerios mucho más experimentados que el nuestro, me hicieron ver que en efecto, cuando uno atraviesa por estos periodos, Semidey, cuesta mucho trabajo ser sincero Así es. con las personas que están cerca de nosotros, porque es que nosotros tendemos habitualmente a demonizar todo. Entré a la Biblia, voy a preparar la serie de sermones de la iglesia y de momento no logro capturar, no logro discernir, me cuesta mucho trabajo hacer un proceso que en el pasado estaba muy hábil, estaba muy diestro. Pues rápido, si yo establezco estos son demonios o esto es el infierno que no quiere que yo predique el domingo, puede ser semidey, porque la Biblia es muy clara que nosotros tenemos una confrontación diaria con un reino que no es el reino de Dios, es el reino de las tinieblas, que no está muy contento con el trabajo que nosotros estamos haciendo en esta mañana y en nuestras iglesias y en el estudio bíblico. Pero puede ser semidey, puede ser que esa fatiga homilética o hermenéutica sea la somatización de una gran Correcto. cantidad de eventos que Correcto. han producido que no duermas bien, pastor, Correcto. no te estás alimentando de manera adecuada, pastor o Correcto. pastora, no estás analizando cuáles son tus batallas, en qué áreas debes intervenir y qué no son tus batallas, pastor y pastora, cuáles son tus límites.
este detalle de la fatiga por compasión, que es tan importante, pero yo lo vine a escuchar, Semidey, hace unos 10 años atrás. Esto comenzó a hablarse y a repetirse y a trabajarse como conferencia, pero fatiga por compasión era algo que yo no escuchaba hace 3 décadas, 4 décadas atrás, porque como todo estaba vinculado a, vamos, mientras más fuerza tú hagas, o sea, vas a morir con las botas puestas. Imagínate un eslogan como ese, vas a morir con las botas puestas. ¿Qué significa eso? Que entonces yo no voy a descansar, yo no voy a tomar a mi esposa de la mano para ir a caminar con ella un fin de semana, ir a comer con mis hijos un helado, a sentarme en el suelo con mi hijo de 3 años, que es un bebé relativamente pequeño todavía, a colorear un libro. Hay que analizar cuidadosamente cómo es que nosotros estamos trabajando toda esta dinámica, toda esta agenda, ¿verdad? De atender todas estas escenas semanalmente que tenemos que atender los pastores, porque puede ser que, como en el caso de Elías y también otros como el Juan el Bautista y hombres y mujeres de un corazón piadoso, hermoso en la Escritura, que atravesaron por eventos críticos y en un momento dado se vieron expuestos, vulnerables, y tuvieron que decir, no vale la pena mentir, porque si estoy agotado, y si me siento vulnerable, me siento vulnerable. Lo importante, que Dios ha establecido una puerta de retorno a la recuperación, Semidey. La sanidad es posible, la recuperación es posible, la restauración es posible. Yes. Eso es lo que vamos a descubrir el próximo viernes, de cómo entonces Dios aparece, pero no aparece con una correa, no aparece, dicen acá en el barrio Campanilla, con una chancleta. Eso es una especie de calzado, ¿verdad? En nuestra tradición, que cuando escuchábamos la palabra chancleta, sabíamos en casa que había problemas. Se fuete. Fuete lo que había. Sí, señora. Pero la sanidad es posible. Gloria. Cuidado, pastores y pastoras, con la manera en que somatiza nuestro cansancio, que puede producir que nuestra vulnerabilidad y nuestra realidad comience a manifestarse, sobre todo en síntomas orgánicos. Me parece que esta mañana, como siempre, son mañanas poderosas. Por eso le digo a nuestros pastores y pastoras, si usted conoce a alguien, conoces a algún pastor, comparte esta transmisión con ellos. Lo que está pasando en Terto Hablemos es una bendición, porque podemos llegar al corazón de los pastores y las pastoras y hablando temas que cuando usted, yo le hago el ejercicio a usted y le digo hoy de frente, busque en Facebook, en Instagram, busque en la radio en el país, en la televisión, busque algún otro centro de comunicación que hable en temas como este. Usted se va a sorprender, no lo ven con él. Este concepto y este modelo que por la gracia de Dios el Señor nos ha presentado, y amigos y amigas como Yamil y entre otros han decidido poner sus manos a la tarea y decir, vamos, esto es bueno, esto es un buen proyecto. Ha sido por la gracia de Dios. Y el Señor ha permitido que podamos llegar a tanta y tanta gente, y podemos llegar a más si ustedes nos ayudan. Pastores y pastoras, y dedica un momento, comparte esta transmisión, dile a alguien, mira, ¿quieres ver al pastor Yamil? Vete a YouTube. Y ahí en YouTube, Jesús Semidey Ministries. Y allí vas a ver todos los videos del pastor Yamil con todas las secciones. La pastora Sandro Yola, el pastor Luis Berrío, que ya está por ahí, que viene ya mismito. O sea, todo eso, tú lo vas a ver en YouTube. También lo vas a ver en Facebook, aquí, en vivo, y también lo puedes ver de manera diferida. Pero ahí está el contenido para que te sea de bendición. Importante, compártelo con otros y con otras. Hay palabra de Dios para el ministerio pastoral y herramientas para el ministerio. Pastor Yamil, palabras finales y cómo la gente puede conectarse contigo, querido amigo y hermano. Pueden entrar a Facebook, Instagram, pueden hacerlo también en Twitter. Y ahí, como aparece el nombre, Yamil Ledesma, Yamil con Y, Ledesma con S, y conectan con nosotros. Va a encontrar ahí una foto de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Le da me gusta o conecta con nosotros a través de cada una de estas cuentas, y también ahí puede generar las preguntas. Quisiera leer sobre la ética ministerial o quisiera leer sobre la sanidad integral. ¿Existirá algún libro, Pastor Yamil, dedicado a esta área en particular? Y con mucho gusto
voy recomendando o le voy enviando los enlaces de literatura escrita, pero también contenido que habitualmente yo consumo para seguir aprendiendo sobre la ética ministerial, o en nuestro caso, hay un área bien en particular que es la que más dedicamos tiempo, que es la sanidad integral la sanidad integral familiar y el desarrollo progresivo del carácter. Así que si está preocupado por estos temas, nos escribe ahí, nos conecta y con mucho gusto seguimos tejiendo esta hermosa comunidad de Terto Hablemos. Gloria a Dios. Pastor, sabes que te amamos y le damos gloria a Dios por ti y le pedimos a Dios que te continúe bendiciendo para que siga siendo de bendición al ministerio pastoral en Puerto Rico y al mundo. Un abrazo para ti, amigo, y para toda nuestra comunidad. El próximo viernes nos vemos entonces. Así se hará. Un abrazo, querido hermano. Para entregarte lo mejor de nuestra adoración.